Atención, así quedó México tras el paso del huracán Patricia, el más potente de su historia. Como lo reseña la BBC Mundo, fue calificado como el huracán más potente de la historia de México y del hemisferio occidental, aunque los daños que causó han sido mucho menores de los que se esperaban. Y es que este 24 de octubre, este viernes 24 de octubre, un devastador huracán conocido como Patricia, el huracán Patricia, pasó por México, llegó a territorio del Pacífico, muy cerca de México, y pasó por todo el territorio continental mexicano. Patricia se debilitó al tocar tierra, hasta transformarse en una depresión tropical, informó la Comisión Nacional del Agua, en Conagua. México es una institución dedicada a la realización de este tipo de actividades. Primero empezó como una tormenta tropical, como un huracán, luego se convirtió en una depresión tropical que se ha ido disipando progresivamente. Las medidas preventivas ayudaron a reducir el impacto del huracán a su paso por México. Apenas causó daños materiales y no hubo víctimas mortales. No hay incidentes mayores, dijo en rueda de prensa el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, de México, teniendo en cuenta el peligro que se corrió con el embate de este huracán. Sin embargo, algunas zonas sí quedaron afectadas. Este es el balance de los daños que causó el huracán más intenso jamás registrado en México. Primero, nos vamos al estado de Jalisco, donde hubo graves daños materiales. Y es que miles de personas fueron desalojadas en Puerto Vallarta, en Jalisco, el estado de Jalisco, en México. El huracán se adentró el viernes por la tarde en la costa occidental de México a una velocidad de 266 kilómetros por hora, entrando por el Pacífico, muy cerca del límite marítimo con los Estados Unidos de América. En ese momento era un huracán de categoría 5, la mayor en la escala Saffir-Simpson, que es la escala de huracanes. Quien salga de su casa después de las 14 horas difícilmente regresará. Esto lo advirtió el viernes por la mañana el gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Pero al entrar en contacto con las montañas de la costa mexicana, el huracán Patricia perdió fuerza rápidamente. Aún así, convertida en una tormenta tropical, derribó árboles, inundó calles y maltrató edificios a su paso. En Puerto Vallarta desalojaron a cerca de 15,000 turistas que fueron trasladados a Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, aunque la mayoría pudo regresar a su hotel el viernes por la noche. La ciudad amaneció el sábado con una ligera lluvia y restablecieron los servicios de transporte público. Después, Patricia cambió de rumbo y se dirigió hacia el sur, a los municipios de Chihuatlán y Tomatlán. En Chihuatlán derribó la unidad de protección civil, aunque lograron instalar un módulo itinerante de salud. Soldados mexicanos limpian las calles de Manzanillo, en Colima, llenas de arena tras el paso del huracán, en una imagen que fue publicada por la BBC Mundo. También el huracán Patricia llegó a México por la costa occidental y cabe recalcar que se debilitó al entrar en contacto con la tierra. A las 21 horas, su velocidad era de 180 kilómetros por hora y más de 200,000 personas permanecían refugiadas en sus casas. Las calles estaban desiertas. Todavía no se sabe con certeza el alcance del huracán en las zonas de alrededor de Cuixmala. También hubo árboles caídos e inundaciones. El Comité Estatal de Protección Civil de Colima reportó que no hubo víctimas mortales. Buses quedaron inundados también. El huracán a su paso por las calles del Manzanillo causó desastres proporcionales. Hubo deslizamientos de tierra. Hay que mencionar que en una cobertura que estuvo realizando el diario El País, una cobertura en vivo a través de su página web, publicó la advertencia del presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien visitó las zonas afectadas en un municipio costero de Colima, empezando por allí. También hay que destacar, y esto lo informó una comisión nacional mexicana, que el huracán Patricia dejó sin electricidad a 235,528 personas en Colima, Michoacán y Jalisco, pendientes 115,616 usuarios por el restablecimiento del servicio eléctrico. Hay que tener en cuenta también que hubo advertencias por parte de los servicios del gobierno de México, en el que publicaban instrucciones para que se pudiera regresar al hogar, a casa, después de este devastador huracán. Y las instrucciones eran las siguientes: regresa a tu casa hasta asegurarte de que no hay riesgo de derrumbe.
También extrema medidas de higiene en alimentos y agua. Desaloja el agua estancada para evitar plagas, mosquitos, enfermedades e infecciones. Limpia restos de sustancias tóxicas o inflamables y respeta a los heridos y a las autoridades también. Reporta también a los heridos y no intentes moverlos. Hubo una serie de advertencias muy grandes. El gobierno de México alertó a la población de que el huracán Patricia, que impactó el viernes en las costas occidentales del país centroamericano con fuertes lluvias y vientos récord, es el más grande al que se ha enfrentado México en su historia. La tormenta tropical se convirtió en una depresión tropical que se ha estado disipando progresivamente. También hubo cerca de 3.000 a 3.500 viviendas afectadas y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que el huracán Patricia no dejó daños mayores en México y tampoco dejó víctimas mortales. Lo importante aquí es que a pesar de que se ha declarado la alerta en 4 estados de México, es importante que el presidente pueda considerar la medida de decretar un estado de emergencia para de esa forma maximizar la operatividad que se está llevando a cabo en estos estados para que los servicios logísticos y de protección civil puedan primero organizarse de manera tal que puedan refugiar a aquellos afectados y luego desalojar la zona y dejarla completamente vacía para que puedan llevar a cabo las labores de rescate, de reorganización y de esa forma esperar a que pase también digamos la tensión ambiental, que baje la marea por así decirlo, para que de esa forma se puedan restablecer los servicios con mayor facilidad y las personas puedan regresar, pero primero hay que ubicarlos en refugios temporales. A través de esta medida del decreto de un estado de emergencia en estos 4 estados de México, el presidente podrá tener un radio de acción mayor para poder operar con mayor tiempo y con menos presiones, por así decirlo. Pero así están las cosas en México, un huracán devastador, y esperemos que todo pueda resolverse posteriormente, progresivamente. Estaremos informando acerca de lo que suceda en México, una situación realmente precaria que hay que tener y observar muy de cerca para entender la alta peligrosidad a la que se encuentra sometida, digamos, muchas regiones o la masa continental de América Latina por ser una zona sísmica en potencia, más que todo en países como México, Chile, Haití, el más pobre de América, países en estas ubicaciones, también en Perú, países que tienen un alto riesgo de que puedan sufrir o vivir la experiencia devastadora de sismos y terremotos. Así están las cosas en México. La información seguirá fluyendo, pero por los momentos no hay daños materiales y esperemos que todo pueda resolverse con la mayor normalidad posible en el tiempo más indicado, en el menor tiempo posible, para que México pueda volver a restablecer su vida nacional normal a pesar de estos embates de la naturaleza.